La imagen de Meghan Markle como la moderna y caritativa duquesa de Sussex se tambalea ante una serie de rumores persistentes, apuntando a una estrategia de ascenso social mucho más calculada de lo que la narrativa oficial nos ha contado. Una noche en Toronto en 2016, envuelta en secreto y con la posible implicación de miembros de la realeza, se alza como el punto crucial de una historia llena de contradicciones, silencios y una red de influencias que aún hoy buscan ocultar la verdad. ¿Fue una casualidad o una pieza maestra de manipulación? Mucho se ha especulado sobre la trayectoria de Meghan Markle, desde sus inicios como actriz hasta su entrada en la familia real británica. Más allá de la narrativa oficial, un conjunto de rumores y conjeturas apuntan a una ambición cuidadosamente planificada, una estrategia que, según algunos, comenzó mucho antes de su encuentro con el príncipe Harry. Uno de los elementos más recurrentes en estas especulaciones es la existencia de un tablero de visión, una herramienta común en el ámbito del desarrollo personal y la visualización de metas que supuestamente contenía la imagen del príncipe Harry. Si bien no hay evidencia fotográfica o documental que verifique esta afirmación, su persistencia en el discurso público y la difusión por parte de fuentes consideradas cercanas a Meghan Markle como su exmarido Trevor Engelson le otorgan un peso considerable dentro de las teorías que intentan descifrar las motivaciones de la actriz. La idea de un tablero de visión con la imagen del príncipe Harry, difundida a través de un intermediario y confirmada, según algunos relatos, por Engelson, plantea la cuestión de hasta qué punto Meghan Markle tenía un plan definido para su futuro, incluso antes de su entrada en el mundo de la realeza. Es importante aclarar que la existencia de un tablero de visión en sí misma no es indicativa de una manipulación o una estrategia de ascenso social calculada. Sin embargo, en el contexto de los demás rumores y especulaciones que rodean su vida, este detalle se interpreta como una pieza clave de un rompecabezas más amplio. Esta interpretación evoca la obra de Niccolò Machiavelli, El Príncipe, donde se analiza la importancia de la imagen pública y la manipulación estratégica para alcanzar el poder. Si bien la comparación con Meghan Markle es puramente analógica y no se pretende juzgar sus acciones con la óptica de una obra del siglo XVI, la idea de una imagen cuidadosamente construida y una estrategia a largo plazo resuenan con los conceptos maquiavélicos de virtud y fortuna. Se debe tener en cuenta que la información sobre el tablero de visión procede principalmente de rumores y fuentes no verificadas. Es crucial mantener una perspectiva crítica y no tomar estos relatos como hechos irrefutables. La falta de evidencia verificable hace que cualquier conclusión definitiva sea prematura. Sin embargo, la persistencia de este rumor y su origen en fuentes consideradas cercanas a Meghan Markle merece ser analizado dentro del contexto general de su trayectoria. La ausencia de pruebas tangibles no invalida la narrativa del tablero de visión, pues la propia naturaleza de la estrategia y la manipulación reside a menudo en la discreción. Al igual que en muchas intrigas históricas, la evidencia a veces se encuentra en la ausencia misma de pruebas, en el silencio y la manipulación de las fuentes de información. El enfoque sensacionalista de algunos medios de comunicación contribuye a exacerbar la especulación y la interpretación subjetiva. La figura de Meghan Markle se convierte en un lienzo sobre el que se proyectan las narrativas, alimentando tanto la admiración como la crítica. El debate sobre su trayectoria y sus motivaciones, por lo tanto, no se limita a la verificación de datos, sino que trasciende a un análisis más profundo sobre la construcción de la imagen pública, la gestión de la narrativa y el papel de los medios de comunicación en la creación de mitos y realidades. La búsqueda de una verdad objetiva en esta materia se torna compleja, ya que la información disponible está contaminada por la especulación, la parcialidad y la ambigüedad inherente a las fuentes no oficiales. La historia de la ambición humana es rica en ejemplos de individuos que, a través de la planificación estratégica, la construcción de una imagen cuidadosamente diseñada y el uso inteligente de las relaciones sociales, consiguieron lograr sus objetivos. Desde Julio César hasta los grandes magnates del siglo XX, el éxito en muchas ocasiones ha estado inextricablemente ligado a una cuidadosa gestión de la percepción pública. Si bien la analogía con figuras históricas de envergadura no pretende establecer un juicio de valor sobre las acciones de Meghan Markle, sí sirve para contextualizar el fenómeno de la ambición y su intrincada relación con la imagen y la estrategia política o social. En conclusión, aunque la existencia del tablero de visión permanece en el terreno de los rumores, su persistencia en la narrativa pública
Junto con la confirmación, supuestamente, de fuentes cercanas a Meghan Markle, añade una capa de intriga a la compleja historia de su ascenso. El análisis de este rumor, por tanto, debe ir más allá de la simple verificación o refutación, adentrándose en el análisis crítico de la construcción de la imagen pública, la gestión de la narrativa y la manera en que la información, especialmente aquella no verificada, moldea la percepción pública de una figura tan mediática como Meghan Markle. La figura de Trevor Engelson, exmarido de Meghan Markle, adquiere una relevancia inesperada en la narrativa que rodea el ascenso de la actriz a la realeza británica. Si bien su testimonio directo no está públicamente disponible en su totalidad, la información filtrada a través de medios de comunicación y, según algunos, confirmada por fuentes cercanas, ha añadido una capa de complejidad a las especulaciones existentes. La confirmación, o al menos la sugerencia por parte de Engelson de la existencia de un tablero de visión que incluía la imagen del príncipe Harry, ha alimentado teorías sobre una ambición premeditada y una estrategia cuidadosamente planificada por parte de Meghan Markle para lograr su objetivo. Es importante recalcar una vez más la ausencia de evidencia irrefutable y la naturaleza especulativa de estas afirmaciones. La revelación, supuestamente realizada a través de un intermediario y no directamente por Engelson, ha generado un intenso debate. Mientras algunos interpretan este detalle como una prueba de una meticulosa planificación de su entrada en la familia real, otros lo consideran una simple coincidencia o una exageración mediática. Esta discrepancia de interpretaciones ilustra la complejidad de analizar las motivaciones humanas a través de información fragmentaria y rumores. El mismo Engelson, un exitoso productor de televisión, se ha mantenido notablemente reservado al respecto, alimentando aún más las especulaciones. Su silencio, en este sentido, puede ser interpretado de diversas maneras, desde una estrategia de protección personal hasta una reticencia a alimentar la controversia pública. La narrativa que se ha construido en torno a este evento refuerza la imagen de Meghan Markle como una figura que ha sabido gestionar cuidadosamente su imagen pública, alternando entre la vulnerabilidad y la estrategia. Esta dualidad, presente en numerosos relatos sobre su vida, se vuelve especialmente relevante al analizar las conjeturas que rodean a Engelson y su declaración. La comparación con personajes históricos que utilizaron la estrategia y la manipulación para alcanzar el poder, como Maquiavelo lo describió en su obra, o con figuras de la cultura popular que construyeron sus imperios sobre la manipulación de la percepción, aunque inevitable, requiere de un alto grado de cautela. No se trata de equiparar la trayectoria de Meghan Markle a las acciones de figuras controvertidas, sino de analizar la aplicación de ciertas estrategias de construcción de imagen y manejo de la narrativa en el contexto específico de su vida. La información que se ha hecho pública presenta una imagen parcialmente fragmentada y subjetiva. La falta de declaraciones directas de Engelson, la presencia de intermediarios y la preponderancia de rumores hacen necesaria una lectura crítica y matizada de los hechos. Es fundamental distinguir entre especulación, evidencia anecdótica e información verificable. En este sentido, la tarea del analista consiste en examinar la información disponible, determinar su fiabilidad y contextualizarla adecuadamente para evitar interpretaciones precipitadas y sesgadas. La historia de Meghan Markle se encuentra en la encrucijada entre la realidad y la ficción, entre la información verificada y los rumores, y la interpretación de esta ambigüedad resulta fundamental para entender su trayectoria. El impacto de las supuestas revelaciones de Engelson, sin importar la veracidad de cada detalle, es innegable. Han revivido el debate sobre la ambición de Meghan Markle y han alimentado una narrativa que la presenta como una figura calculadora y estratégicamente ambiciosa. Estas conjeturas, aunque carentes de confirmación definitiva, plantean preguntas fundamentales sobre el control de la narrativa, la manipulación de la imagen pública y la naturaleza de la ambición en el contexto de las relaciones de poder. Y es precisamente esa ambigüedad la que convierte la historia en un objeto de fascinación y debate público. La ausencia de pruebas concluyentes no significa la inexistencia de una estrategia, más bien, demuestra la eficacia de una estrategia bien ejecutada. La imagen pública de Meghan Markle, cuidadosamente construida y mantenida a lo largo de su ascenso a la realeza británica, presenta a una figura caritativa, elegante y comprometida con causas humanitarias. Esta imagen, proyectada a través de apariciones públicas, discursos y acciones cuidadosamente orquestadas, coincide con la narrativa oficial promovida por la monarquía y los medios de comunicación afines.
Sin embargo, una serie de rumores y especulaciones, difundidos principalmente a través de medios no oficiales y foros online, pintan un cuadro alternativo, sugiriendo una vida privada más compleja y estratégica, que contrasta notablemente con la imagen pública idealizada. Esta discrepancia entre la imagen pública y la realidad percibida ha generado un intenso debate. Mientras algunos defienden la autenticidad de la imagen proyectadas por Meghan Markle, otros la consideran una construcción artificial, una fachada cuidadosamente elaborada para lograr determinados objetivos. La existencia de fuentes que corroboran aspectos de esta narrativa alternativa, aunque no de manera concluyente, intensifica el debate. Aspectos de la vida privada de Meghan Markle, como su comportamiento en ciertas reuniones sociales, su relación con amigos y conocidos, y sus presuntas estrategias de manejo de la información, se han convertido en el foco de la especulación, alimentando teorías que sugieren una estrategia para controlar la narrativa pública y avanzar en sus objetivos. Es crucial recordar que la mayor parte de la información que contrasta con la imagen oficial de Meghan Markle proviene de fuentes no verificadas, rumores y especulaciones. Por lo tanto, es fundamental mantener un enfoque crítico y evitar cualquier juicio definitivo basado únicamente en evidencia anecdótica o conjeturas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la imposibilidad de desmentirlos totalmente alimenta la narrativa alternativa y crea una ambigüedad que intensifica la fascinación pública por la figura de Meghan Markle. La comparación con ejemplos históricos de personajes que han utilizado la manipulación de la imagen pública para alcanzar sus objetivos resulta inevitable. La obra de Niccolò Machiavelli, El Príncipe, ofrece una exploración clásica de cómo la apariencia y la gestión de la imagen pueden ser instrumentos estratégicos para alcanzar el poder. Si bien no se pretende equiparar la trayectoria de Meghan Markle a la de figuras históricas controvertidas, la cuestión de la doble moralidad, la gestión estratégica de la información y el control de la narrativa se revela como un aspecto intrínsecamente relevante en el análisis de su ascenso. La aparente contradicción entre la imagen pública y la vida privada de Meghan Markle nos lleva a reflexionar sobre el concepto mismo de autenticidad en la era de las redes sociales y la construcción mediática de la imagen. En un mundo saturado de información, donde la percepción pública es crucial, la capacidad de manejar la narrativa y controlar la imagen se convierte en una herramienta poderosa. La aparente discrepancia entre la imagen pública de Meghan Markle y la realidad percibida a través de fuentes no oficiales plantea interrogantes sobre la naturaleza de la verdad, la autenticidad y la construcción social de la realidad, un debate que resuena con las discusiones filosóficas sobre la naturaleza del conocimiento y la representación. Finalmente, es importante recalcar que la discrepancia entre la imagen pública cuidadosamente construida y las especulaciones sobre una realidad más compleja no invalidan ni confirman automáticamente ningún aspecto de la vida de Meghan Markle. La tarea del análisis reside en examinar críticamente la información disponible, distinguir entre hechos verificables y rumores y evitar juicios apresurados basados en suposiciones o prejuicios. La persistencia de esta dualidad en la percepción pública de Meghan Markle subraya la complejidad de la narrativa y la necesidad de un análisis crítico y multifacético. La narrativa que rodea a Meghan Markle se intensifica notablemente cuando se centra en una noche específica en Toronto, durante el año 2016. Esta noche, envuelta en un halo de misterio y secretismo, se presenta como un punto crucial en la trayectoria de la actriz, un momento que, según diversas especulaciones, estuvo repleto de tensión, riesgos y posibilidades de escándalo que podrían haber alterado por completo el rumbo de su vida y su posterior relación con el príncipe Harry. La falta de evidencia tangible, la ausencia de fotografías o reportes oficiales y la preponderancia de rumores y relatos de segunda mano contribuyen a la nebulosa que envuelve este evento, alimentando diversas interpretaciones y conjeturas. Es importante destacar que la información disponible sobre esta noche en Toronto proviene principalmente de fuentes no verificadas, relatos anecdóticos y especulaciones difundidas a través de foros online y medios de comunicación sensacionalistas. La ausencia de evidencia irrefutable hace que cualquier afirmación categórica sea imprudente. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la insistencia en su relevancia por parte de diversos comentaristas y analistas requieren un examen cuidadoso, aunque sea dentro del ámbito de la especulación. El análisis de estas narrativas se asemeja a la reconstrucción de un puzzle a partir de piezas incompletas y potencialmente erróneas,
teorías, donde la interpretación y la deducción juegan un papel fundamental. Diversas teorías intentan reconstruir los eventos de esa noche. Algunas versiones sugieren una reunión social con personajes influyentes, una situación que se volvió tensa debido a la presencia inesperada de individuos o conversaciones que podrían haber tenido consecuencias negativas si se hubieran hecho públicas. Otras versiones apuntan a un encuentro casual que evolucionó hacia un contexto más delicado, donde la discreción y el control de la información fueron primordiales para evitar un escándalo. Independientemente de la versión específica, la constante es la tensión, el secretismo y el riesgo inherente a una situación que podría haber expuesto a Meghan Markle y posiblemente a otras personas involucradas. El contexto de esta noche en Toronto se entrelaza con el relato de la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Según algunos relatos, esta noche crucial podría haber sido un punto de inflexión en su relación, un momento en el cual el príncipe Harry habría sido testigo de la destreza social y la capacidad estratégica de Meghan Markle para manejar situaciones delicadas. La percepción de este evento varía drásticamente según la fuente y el sesgo del narrador. Para algunos fue una prueba superada con brillantez, demostrando el control y la astucia de Meghan Markle. Para otros, una peligrosa situación cercana al escándalo que pudo haber terminado con su ascenso. La falta de evidencia concreta sobre lo ocurrido en Toronto en 2016 no reduce la importancia de este evento en la narrativa general. La ausencia misma de información pública, algunos argumentan, es parte de la historia, sugiriendo la intervención de personas influyentes para evitar que la verdad saliera a la luz. Este silencio en sí mismo genera nuevas especulaciones y teorías conspirativas, intensificando la intriga y el debate alrededor de la figura de Meghan Markle. El misterio que envuelve a esa noche en Toronto en 2016 resuena con los grandes misterios históricos, donde la verdad permanece oculta entre la niebla de la especulación y las interpretaciones contradictorias. El paralelismo no es perfecto, pero la naturaleza de la información, fragmentada, escurridiza e incluso manipulada, genera una resonancia inevitable con el análisis de eventos históricos de similar naturaleza. El estudio de la noche de Toronto en 2016, por lo tanto, se convierte en un estudio de la construcción y deconstrucción de la narrativa, el control de la información y la manipulación de la percepción. La ausencia de evidencia pública sobre la noche en cuestión en Toronto, en 2016, alimenta una rica veta de especulación y teorías conspirativas. La falta de fotografías, reportes policiales o cualquier tipo de documentación oficial que arroje luz sobre los eventos de esa noche ha generado un vacío informativo que ha sido rápidamente llenado por rumores, conjeturas y reconstrucciones especulativas. Esta falta de información verificable ha dado pie a la creencia por parte de algunos de que se ha orquestado un encubrimiento para proteger la imagen de Meghan Markle y potencialmente la de otras figuras involucradas. La idea de un encubrimiento, aunque carente de prueba irrefutable, encuentra su eco en la historia de los grandes escándalos públicos, donde la supresión de información y la manipulación de la narrativa han sido herramientas utilizadas para proteger la imagen de figuras poderosas. La opacidad que rodea esta noche en Toronto recuerda a otros casos históricos donde el secretismo y la falta de transparencia alimentaron las sospechas de encubrimientos, desde casos de corrupción política hasta escándalos de alto perfil en el mundo del espectáculo. Sin embargo, es crucial enfatizar que la ausencia de evidencia no es en sí misma prueba de un encubrimiento. La falta de información oficial sobre la noche de Toronto en 2016 alimenta paradójicamente la proliferación de información no verificada. En la ausencia de una verdad objetiva y verificable, las especulaciones y rumores adquieren un peso relativo mayor. Esta situación se asemeja a lo descrito por el filósofo francés Michel Foucault en su análisis del poder y el conocimiento, donde la producción de la verdad está intrínsecamente ligada a las relaciones de poder. En este caso, la falta de información oficial podría ser interpretada como un ejercicio de poder, donde el control de la narrativa y la supresión de información contribuyen a la construcción de una realidad parcial y sesgada. Las teorías que apuntan a un encubrimiento no se limitan a la eliminación de información, sino que también incluyen la manipulación de la narrativa y el control de las fuentes. La falta de evidencia tangible se interpreta, en algunos casos, como una prueba de la eficacia de este encubrimiento.
La ausencia de rastros digitales o físicos, la falta de testigos que se atrevan a hablar públicamente y la persistente reserva de las personas supuestamente involucradas alimentan la idea de una operación cuidadosamente orquestada para proteger a Meghan Markle y potencialmente a otros personajes involucrados de un escándalo potencialmente devastador. La especulación sobre la posible implicación de personas influyentes en el supuesto encubrimiento añade una capa más de misterio. La idea de que figuras con poder y conexiones políticas o mediáticas podrían haber intervenido para silenciar la verdad o al menos para controlar la manera en que se presenta al público intensifica la intriga. Este tipo de hipótesis, aunque difíciles de verificar, resuenan con casos históricos donde el poder ha sido utilizado para controlar la información y manipular la percepción pública. Es fundamental, sin embargo, mantener una perspectiva crítica y evitar conclusiones precipitadas. Si bien la falta de información oficial genera especulaciones, es crucial distinguir entre rumores, conjeturas y hechos verificables. La ausencia de evidencia no equivale a una prueba de culpabilidad, ni confirma la existencia de un encubrimiento intencionado. Sin embargo, la persistencia del misterio y la ausencia de una explicación oficial contribuyen a una narrativa que oscila entre la intriga, la especulación y la búsqueda de una verdad posiblemente oculta. La noche de Toronto en 2016 se convierte así en un enigma que sigue alimentando el debate sobre la vida de Meghan Markle, la gestión de la información pública y el poder de la narrativa. En la narrativa que rodea a Meghan Markle, el Soho House de Toronto emerge como un elemento clave en la supuesta construcción de sus habilidades sociales y su capacidad para manejar la percepción pública. Si bien no hay evidencia directa que confirme un entrenamiento formal en este lugar, las especulaciones sitúan a Soho House como un espacio crucial en el desarrollo de las destrezas que, según algunos, le permitieron navegar con éxito los complejos entornos sociales de Hollywood y posteriormente la realeza británica. Es esencial, una vez más, reiterar la naturaleza especulativa de estas afirmaciones basadas en rumores y relatos de segunda mano, sin evidencia documental que las confirme. La idea de Soho House como una especie de escuela de la influencia se basa en la reputación del club como un lugar de encuentro para celebridades, ejecutivos y figuras influyentes. En este ambiente, Meghan Markle, según algunos relatos, habría perfeccionado el arte de la conversación estratégica, el manejo de las relaciones interpersonales y la gestión de su propia imagen pública. Se sugiere que en este ambiente aprendió a identificar y cortejar a personas con poder, a establecer conexiones estratégicas y a manejar la información con destreza. Estas afirmaciones, aunque no verificables, se basan en la observación de los patrones de comportamiento de Meghan Markle y su habilidad para navegar entornos sociales complejos. Es importante recordar que las descripciones de la actividad de Meghan Markle en Soho House provienen de testimonios indirectos y fuentes no verificadas. Por lo tanto, estas descripciones deben ser analizadas con cautela, evitando la tentación de aceptarlas como hechos concretos sin una evidencia sólida. La falta de información verificable no invalida la narrativa en su totalidad, pero sí impone la necesidad de una rigurosa contextualización. En este sentido, analizar las presuntas actividades en el Soho House de Toronto requiere un enfoque que valore el contexto histórico, las fuentes de información y las limitaciones inherentes a la interpretación de rumores y especulaciones. La idea de un aprendizaje en un espacio social como Soho House no es algo excepcional. A lo largo de la historia, los círculos sociales exclusivos han funcionado como espacios para el desarrollo de habilidades políticas, sociales y de networking. Los salones literarios del siglo XVIII, los clubs privados de Londres en la época victoriana y los clubes exclusivos de Hollywood en el siglo XX, todos ellos representan ejemplos de espacios donde se desarrollaban y refinaban habilidades sociales estratégicas. Sin embargo, la naturaleza específica de cualquier presunta instrucción o aprendizaje de Meghan Markle en Soho House sigue siendo especulativa. En lugar de asumir que Soho House representó un programa formal de instrucción social o política, resulta más preciso entender el club como un ambiente social que ofreció a Meghan Markle la oportunidad de observar, interactuar y aprender de personas con un alto grado de influencia. Su desempeño en dicho ambiente, según los relatos, habría demostrado una capacidad innata para entender las dinámicas sociales, identificar las oportunidades estratégicas y cultivar relaciones provechosas. Esta capacidad, ya sea innata o aprendida, sería un factor clave en su posterior ascenso en el mundo del espectáculo y finalmente en su entrada a la realeza británica. En conclusión, si bien no se puede confirmar si Soho House fue intencionalmente utilizado como espacio de entrenamiento
crítico para el desarrollo de habilidades sociales, su rol en la narrativa sobre la trayectoria de Meghan Markle es significativo. Sirve como metáfora del proceso de aprendizaje, observación y construcción de redes sociales que contribuyó a su éxito. La evidencia que apoya esta narrativa es principalmente anecdótica e indirecta, lo que requiere una interpretación cuidadosa y consciente de las limitaciones de la información disponible. El análisis de este aspecto, por lo tanto, debe basarse en un análisis contextual, crítico y libre de juicios definitivos sin pruebas sólidas. La atracción del príncipe Harry por Meghan Markle ha sido objeto de mucha especulación. Más allá de la narrativa oficial de un romance de cuento de hadas, diversas teorías intentan explicar la dinámica de esta relación, enfatizando la habilidad de Meghan Markle para combinar encanto y discreción, una combinación que, según algunos, resultó irresistible para el príncipe. Es fundamental aclarar que esta sección se basa en rumores, especulaciones y observaciones indirectas, sin evidencia documental que confirme la veracidad de cada detalle. La habilidad de Meghan Markle para equilibrar la indulgencia y la discreción se presenta como un factor clave en su atractivo para el príncipe Harry. Se argumenta que su capacidad para moverse con gracia entre diferentes entornos sociales, para mostrar vulnerabilidad sin perder el control y para gestionar la información con astucia crearon una imagen a la vez atractiva y enigmática. Esta capacidad para mantener el equilibrio entre la revelación controlada y la reserva estratégica se presenta como una cualidad que fascinó al príncipe Harry. Se sugiere que su experiencia en Hollywood, donde la imagen pública es fundamental, la preparó para esta compleja estrategia. Algunos analistas han comparado esta habilidad con la destreza política de figuras históricas que supieron combinar carisma y reserva para alcanzar sus objetivos. La capacidad de conectar con la gente a un nivel personal mientras se mantiene una distancia estratégica es una habilidad que ha sido valorada a lo largo de la historia en ámbitos tan diversos como la política, el liderazgo empresarial y, por supuesto, el mundo del espectáculo. Sin embargo, es crucial evitar analogías directas y juicios de valor sin evidencia concluyente. La comparación sirve únicamente para ilustrar un patrón de comportamiento que, según algunas teorías, fue crucial en la atracción entre el príncipe Harry y Meghan Markle. La supuesta destreza social de Meghan Markle en este contexto no se presenta como una simple cualidad personal, sino como un elemento clave de una estrategia más amplia. Se especula que su capacidad para manejar la información, para controlar la narrativa que la rodeaba y para crear una imagen pública cuidadosamente construida fue fundamental en su relación con el príncipe Harry. Se considera que esta habilidad, refinada en los entornos de Hollywood y en los círculos exclusivos como Soho House, la preparó para las complejidades de la vida real. Es importante recalcar que la descripción de la destreza social de Meghan Markle es, en gran medida, una construcción narrativa basada en observaciones indirectas y especulaciones. La falta de evidencia documental que corrobore estos aspectos hace que cualquier conclusión definitiva sea prematura. Sin embargo, el análisis de las presuntas habilidades de Meghan Markle y su impacto en su relación con el príncipe Harry permite explorar las dinámicas complejas de la atracción, el poder y la manipulación de la imagen pública en un contexto social y político tan particular como la familia real británica. En definitiva, la idea de que la habilidad de Meghan Markle para equilibrar encanto y discreción fue un factor decisivo en la atracción del príncipe Harry es una narrativa que se sustenta en gran medida en la especulación. Sin embargo, la persistencia de esta teoría y su impacto en la percepción pública de la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry la convierten en un elemento digno de análisis. Esta especulación invita a reflexionar sobre las complejas interacciones entre el encanto personal, la imagen pública y la dinámica de poder en una relación tan examinada como la que mantuvo y mantiene la pareja. El misterio que rodea la Noche de Toronto en 2016 se intensifica con la aparición del rumor sobre la posible presencia de la princesa Eugenia. Esta especulación, difundida principalmente a través de foros online y medios de comunicación sensacionalistas, añade una nueva capa de complejidad a la narrativa, vinculando el evento con la familia real británica de una manera directa, aunque no verificada. La falta de evidencia tangible hace que la información deba ser tratada con cautela, distinguiendo claramente entre rumor, especulación e información verificable. La inclusión del nombre de la princesa Eugenia en los relatos sobre la noche en cuestión eleva las apuestas significativamente. La posible presencia de un miembro de la familia real en un evento envuelto en secretismo y con un alto potencial de escándalo transforma la narrativa de una historia personal a una con implicaciones institucionales.
Esta especulación podría explicar para algunos el silencio y la falta de evidencia oficial sobre los hechos ocurridos esa noche. Es importante enfatizar que no existe evidencia que confirme la presencia de la princesa Eugenia en Toronto durante esa noche en 2016. La información disponible se basa en rumores, conjeturas y relatos de segunda mano, la mayoría difundidos a través de canales no oficiales. Por lo tanto, es fundamental mantener una perspectiva crítica y evitar la aceptación acrítica de estas informaciones sin evidencia verificable. El análisis debe enfocarse en la interpretación de estas especulaciones dentro del contexto general de la narrativa que rodea a Meghan Markle. La persistencia del rumor, a pesar de la falta de evidencia, sugiere su importancia dentro de la narrativa. La mera mención del nombre de un miembro de la familia real incrementa el interés público y fortalece la idea de una conspiración para ocultar información relevante. Se podría interpretar este rumor como una manifestación del deseo del público de comprender las complejidades y los posibles conflictos de intereses que se encuentran en el centro de la historia. La supuesta conexión entre la princesa Eugenia y los eventos de esa noche en Toronto se ha utilizado en algunos relatos para explicar la posterior alianza entre Meghan Markle y la princesa. Se sugiere que la participación o incluso el conocimiento de la princesa Eugenia en los eventos podría haber generado un vínculo tácito o una complicidad entre ambas mujeres, un vínculo basado en el conocimiento compartido de un secreto potencialmente dañino. Esta es una interpretación especulativa que carece de evidencia verificable y que debe ser considerada con cautela. En conclusión, el rumor sobre la presencia de la princesa Eugenia en Toronto en 2016 añade una dimensión significativa a la narrativa, conectando los eventos con la familia real británica. Sin embargo, la falta de evidencia sólida hace que esta información deba ser tratada como una especulación. El análisis de este rumor, por lo tanto, debe enfocarse en comprender su impacto en la construcción de la narrativa pública y su rol en la creación y mantenimiento del misterio que rodea a Meghan Markle y su ascenso a la realeza. La historia en este punto nos recuerda la complejidad de separar la verdad de la ficción en el contexto de la información fragmentada y las especulaciones mediáticas. La ausencia de información oficial sobre la noche en Toronto de 2016, en el centro de las especulaciones sobre Meghan Markle, ha alimentado teorías sobre un posible encubrimiento por parte del Palacio de Buckingham. Esta falta de transparencia, la ausencia de declaraciones oficiales y la eliminación de cualquier rastro público del evento han intensificado las sospechas de que la institución monárquica intervino para proteger su imagen y la de Meghan Markle. Es fundamental, sin embargo, mantener una postura crítica y reconocer la ausencia de evidencia concluyente que confirme la existencia de un encubrimiento deliberado. La especulación sobre un encubrimiento se sustenta en la incongruencia entre el secretismo que rodea la noche en cuestión y la gestión pública de otros escándalos que afectaron a la familia real británica. A diferencia de incidentes previos que generaron amplias coberturas mediáticas y reacciones públicas, la noche en Toronto ha permanecido envuelta en silencio, alimentando la sospecha de una intervención intencional para controlar la narrativa y evitar un potencial escándalo. Comparando con casos históricos de encubrimientos, como algunos escándalos políticos o empresariales, donde la información se suprime para evitar consecuencias negativas, se podría considerar que la falta de información oficial sobre este evento podría verse como una estrategia para proteger la imagen de la monarquía. Es importante mencionar que la idea de un encubrimiento por parte del Palacio de Buckingham es una teoría que carece de pruebas irrefutables. Se basa principalmente en la falta de información pública y en la interpretación de este silencio como una acción deliberada. La ausencia de declaraciones oficiales no necesariamente implica la existencia de un encubrimiento, sino que podría explicarse por diversas razones, como la protección de la privacidad de las personas involucradas o la simple falta de interés en divulgar información que se considera privada. La comparación con casos históricos donde se han producido encubrimientos, si bien sirve para ilustrar la posibilidad de tal acción, no proporciona evidencia directa de que ocurriera en este caso específico. La naturaleza de la evidencia en estos casos suele ser compleja, requiriendo un análisis minucioso de diferentes fuentes y contextos. En el caso de Meghan Markle, la información disponible es fragmentaria, procede de fuentes no oficiales y es, en gran medida, especulativa. La ausencia de información oficial, sin embargo, no puede ser ignorada en el análisis de la narrativa que rodea a Meghan Markle.
El silencio del palacio, independientemente de sus causas, contribuye a la ambigüedad que rodea este evento y refuerza las especulaciones existentes. Esta falta de transparencia, en un contexto de escrutinio público constante, genera sospechas y refuerza la narrativa de un posible encubrimiento. La decisión del Palacio de no abordar directamente los rumores que rodean esta noche en Toronto contribuye a perpetuar el misterio y permite que diferentes interpretaciones, algunas de ellas conspirativas, florezcan en el discurso público. En resumen, la posibilidad de un encubrimiento por parte del Palacio de Buckingham es una teoría que se debe evaluar con cautela, considerando la falta de evidencia directa. Sin embargo, el silencio oficial y la ausencia de información pública sobre este evento específico, en contraste con la gestión de otros escándalos reales, contribuyen a la ambigüedad y a la persistencia de esta hipótesis. El análisis de esta situación requiere una consideración cuidadosa de las fuentes, el contexto histórico y la complejidad inherente a la interpretación de información fragmentaria y no verificada. La boda de Meghan Markle en Jamaica en 2011, un evento aparentemente menor en su biografía, ha sido objeto de análisis e interpretación dentro de la narrativa que la rodea. Un detalle específico, la supuesta preparación de una gran cantidad de porros para sus invitados, ha sido destacado por algunos como un ejemplo temprano de su capacidad para controlar un ambiente social y manipular percepciones. Es crucial señalar que esta información procede de rumores y relatos anecdóticos, careciendo de evidencia verificable que la corrobore. La descripción de Meghan Markle liando una gran cantidad de porros para sus invitados, aunque carente de verificación, se interpreta en algunos relatos como una demostración de sus habilidades sociales y su capacidad para crear un ambiente determinado. Se sugiere que este acto no fue una simple anécdota, sino una manifestación de su habilidad para establecer una atmósfera de confort y camaradería, controlando sutilmente las interacciones y las dinámicas del grupo. Esta interpretación, sin embargo, es especulativa y debe ser analizada con cautela. Es importante destacar la falta de pruebas que confirmen la veracidad de esta anécdota. La información proviene de relatos de segunda mano, sin fuentes verificables que la corroboren. La ausencia de evidencia fotográfica o de testimonios directos de los asistentes a la boda hace que la información deba ser tratada con escepticismo. Sin embargo, la persistencia de este rumor y su incorporación a la narrativa que rodea a Meghan Markle merece un análisis dentro del contexto más amplio de las especulaciones sobre su personalidad y sus estrategias sociales. La interpretación de este incidente como una manifestación temprana de control social se basa en la idea de que la creación de un ambiente específico y el manejo de las interacciones sociales son herramientas importantes en la consecución de objetivos personales o profesionales. Esta idea encuentra apoyo en la literatura sociológica y psicológica, donde se estudia la importancia del control del ambiente para influir en el comportamiento de los demás. Sin embargo, extraer conclusiones definitivas sobre la personalidad o las estrategias de Meghan Markle basándose en una única anécdota y una anécdota no verificada resulta especulativo y potencialmente impreciso. Es fundamental evitar la lectura reduccionista de este evento. El acto de liar porros para los invitados a la boda puede ser interpretado de diversas maneras, dependiendo del contexto cultural y del enfoque interpretativo. Podría tratarse simplemente de una muestra de generosidad y hospitalidad, o de una estrategia para fomentar un ambiente relajado e informal. Atribuirle un significado estratégico profundo sin evidencia contundente resultaría una simplificación excesiva. En conclusión, la anécdota de la boda en Jamaica de 2011, aunque carente de evidencia verificable, se inserta en la compleja narrativa que rodea a Meghan Markle. La interpretación de este evento como una demostración temprana de su capacidad para controlar ambientes sociales y manipular percepciones es una hipótesis especulativa que debe ser considerada dentro del contexto más amplio de las teorías sobre su personalidad y sus estrategias sociales. La ausencia de pruebas tangibles, sin embargo, hace necesaria una interpretación matizada y consciente de las limitaciones de la información disponible. La perspectiva de Trevor Engelson, exmarido de Meghan Markle, se ha convertido en un elemento crucial, aunque indirecto, en la construcción de la narrativa que rodea a la actriz. Si bien Engelson se ha mantenido notablemente silencioso en público sobre su relación con Meghan, la información filtrada, las interpretaciones de sus silencios y la ausencia de desmentidos directos a ciertos rumores han contribuido a la proliferación de teorías sobre la personalidad y las estrategias de Meghan Markle.
Es fundamental, sin embargo, reiterar la ausencia de declaraciones directas de Engelson que corroboren estas interpretaciones. La importancia de la supuesta perspectiva de Engelson radica en su posición privilegiada como testigo presencial de la vida de Meghan Markle en una etapa crucial de su vida, antes de su ascenso al estrellato, y su relación con el príncipe Harry. Se asume, basándose en las especulaciones, que Engelson habría sido un observador directo de la personalidad y las dinámicas sociales de Meghan, testigo de su aparente capacidad para construir y manipular su imagen pública y para navegar con éxito los complejos entornos de Hollywood. La información atribuida a Engelson, a menudo de forma indirecta y no verificada, ha alimentado diferentes interpretaciones de su personalidad y sus estrategias. Algunos relatos sugieren que Engelson habría descrito a Meghan como una persona con una dualidad notable, capaz de mostrar una imagen pública impecable mientras gestionaba una vida privada más compleja. Otros relatos enfocan su atención en la supuesta estrategia de Meghan para construir una imagen cuidadosamente diseñada para el ascenso social. Es crucial destacar la falta de evidencia irrefutable que respalde estas afirmaciones. Las declaraciones atribuidas a Engelson provienen, en su mayoría, de fuentes secundarias y no han sido verificadas de manera independiente. La ausencia de declaraciones directas de Engelson, por lo tanto, deja un amplio espacio para la especulación y la interpretación subjetiva. El silencio de Engelson, de hecho, se ha convertido en un elemento crucial de la narrativa, interpretado por algunos como una confirmación tácita y por otros como una estrategia de protección de su vida privada. La interpretación de la supuesta perspectiva de Engelson también está sujeta a sesgos. Su experiencia personal con Meghan Markle y el contexto de su divorcio inevitablemente influyen en su percepción y en cualquier información que podría ser filtrada de forma indirecta. Es fundamental, por lo tanto, considerar la posibilidad de que estas interpretaciones estén sesgadas por las circunstancias personales y las relaciones de poder entre los involucrados. El análisis del supuesto testimonio de Engelson debe estar acompañado de una evaluación crítica de las fuentes, el contexto y las posibles limitaciones de la información disponible. En conclusión, la perspectiva de Trevor Engelson sobre Meghan Markle, tal como ha sido reconstruida a partir de rumores y especulaciones, se presenta como un elemento importante en la construcción de la narrativa que rodea a la actriz. Sin embargo, la ausencia de declaraciones directas de Engelson, la naturaleza no verificada de las fuentes y la posibilidad de sesgos hacen necesaria una evaluación crítica y matizada de cualquier afirmación. El análisis de esta información debe privilegiar la verificación independiente de los hechos y evitar conclusiones apresuradas basadas únicamente en rumores y especulaciones. Las inconsistencias entre las primeras biografías de Meghan Markle y su perfil público actual han alimentado especulaciones sobre una posible manipulación de su imagen y la eliminación deliberada de detalles considerados problemáticos. Se ha observado una notable reducción de información en su biografía oficial, con la eliminación de detalles sobre su educación, sus logros académicos y ciertos aspectos de su vida anterior a su relación con el príncipe Harry. Si bien es posible que estas modificaciones sean el resultado de actualizaciones rutinarias o decisiones editoriales, la naturaleza de estas eliminaciones y su timing han contribuido a las teorías sobre un control narrativo más activo. Es importante destacar la falta de una explicación oficial por parte de Meghan Markle o de sus representantes sobre las razones de estas modificaciones en su biografía. Esta ausencia de transparencia ha alimentado las especulaciones y ha llevado a algunos a considerar la posibilidad de una estrategia deliberada para controlar la narrativa pública y evitar posibles controversias. La eliminación de detalles específicos, como la mención de ciertas experiencias o logros, ha sido interpretada por algunos como un intento de presentar una imagen más simplificada y controlada, eliminando información que podría ser cuestionada o generar controversia. Sin embargo, es crucial mantener una perspectiva crítica y evitar juicios apresurados. La actualización de una biografía, especialmente en el contexto de una figura pública tan prominente como Meghan Markle, es un proceso dinámico que puede estar sujeto a diferentes factores. Es posible que la eliminación de ciertos datos sea resultado de una decisión editorial para simplificar la información, eliminar detalles considerados irrelevantes o incluso para corregir inexactitudes. La comparación con estrategias de gestión de la imagen pública empleadas por otras figuras públicas, tanto en el mundo del espectáculo como en la política, resulta inevitable.
irrefutable. Es común observar la tendencia a simplificar o modificar las biografías públicas para presentar una imagen más coherente y favorable. Sin embargo, en el caso de Meghan Markle, la naturaleza de estas eliminaciones y su contexto particular han contribuido a la proliferación de especulaciones sobre un control narrativo más estratégico, potencialmente manipulador. La temporalidad de estas eliminaciones también es un factor relevante. Algunos analistas han observado que la reducción de información en su biografía oficial se produce en momentos de mayor escrutinio público o de controversia. Esta coincidencia temporal ha reforzado la idea de que las modificaciones no son casuales, sino que forman parte de una estrategia para controlar la imagen pública y contrarrestar posibles ataques o críticas. Sin embargo, sin evidencia que lo confirme, esto sigue siendo una especulación. En conclusión, las inconsistencias entre las primeras biografías de Meghan Markle y su perfil público actual, junto con la eliminación de ciertos detalles, han generado especulaciones sobre un posible control narrativo, si bien es posible que estas modificaciones se deban a decisiones editoriales o actualizaciones rutinarias. La falta de transparencia y la coincidencia temporal con periodos de mayor escrutinio público han contribuido a la persistencia de estas teorías. El análisis de esta situación debe tener en cuenta la ausencia de evidencia definitiva y la necesidad de una evaluación crítica de la información disponible, evitando juicios apresurados basados únicamente en especulaciones. Las entrevistas concedidas por Meghan Markle, analizadas con detenimiento, revelan ciertas inconsistencias y contradicciones que han alimentado especulaciones sobre un posible control narrativo y una manipulación estratégica de la información. Una de las afirmaciones más discutidas es la declaración de Meghan de no haber buscado información sobre el príncipe Harry antes de conocerlo, una afirmación que contrasta con la profundidad de sus conocimientos sobre la familia real y la vida del príncipe, demostrados en entrevistas posteriores. Es fundamental reiterar que este análisis se basa en la comparación de diferentes declaraciones públicas sin la intención de acusar a Meghan Markle de falsedad deliberada. Esta discrepancia entre las declaraciones iniciales y las posteriores ha llevado a algunos analistas a plantear la posibilidad de una estrategia deliberada para controlar la narrativa. La afirmación inicial de desconocimiento sobre el príncipe Harry podría haber sido una estrategia para presentarse como alguien genuinamente atraída por su persona, más allá de su estatus real. Una afirmación de desconocimiento previo podría haber proyectado una imagen de autenticidad y espontaneidad, contradictoria con una narrativa de estrategia y planificación más acorde con lo que algunos consideran que fue su ambición. Sin embargo, es importante considerar la complejidad de la memoria humana y la posibilidad de errores o imprecisiones en las declaraciones públicas. El contexto de las entrevistas, el peso de la presión mediática y la propia evolución de la relación entre Meghan y el príncipe Harry podrían haber influido en la manera en que Meghan relataba su historia. Atribuir estas inconsistencias a una estrategia de control narrativo de forma categórica sería una simplificación excesiva. La comparación con ejemplos de figuras públicas que han manipulado su imagen pública o su narrativa personal, ya sea deliberadamente o por error, resulta inevitable. En la era de las redes sociales y la cultura de la información instantánea, la construcción de una imagen pública coherente y convincente es una tarea compleja, sujeta a diferentes presiones y a las posibilidades de error o de sesgo en la narración. Es crucial destacar, una vez más, la dificultad de establecer conclusiones definitivas sobre las intenciones de Meghan Markle basándose únicamente en las inconsistencias de sus declaraciones. La interpretación de estas contradicciones depende en gran medida del enfoque analítico y del grado de credibilidad que se otorgue a las diferentes fuentes de información. La ausencia de evidencia concluyente sobre una manipulación deliberada de la información requiere un análisis matizado, evitando juicios apresurados basados en supuestos o especulaciones. En resumen, las contradicciones en las entrevistas de Meghan Markle han generado debates sobre un posible control narrativo. Sin embargo, la interpretación de estas inconsistencias es compleja y requiere considerar diferentes factores, incluida la propia naturaleza de la memoria humana, la presión mediática y la evolución de la relación entre Meghan y el príncipe Harry. El análisis de estas contradicciones debe ser cuidadoso y matizado, evitando conclusiones definitivas sin evidencia irrefutable que confirme una manipulación deliberada de la información.
La desaparición gradual de amigos y conocidos de la vida de Meghan Markle de la narrativa pública ha generado especulaciones sobre una posible estrategia deliberada para controlar su imagen y eliminar potenciales amenazas a su relato oficial. Se ha observado que varias personas que fueron cercanas a Meghan en diferentes etapas de su vida, desde la infancia hasta su etapa en Hollywood, han dejado de estar presentes en el relato público que la rodea. Esta ausencia, aunque no necesariamente indica una acción maliciosa o un borrado intencionado, ha contribuido a teorías que sugieren un control narrativo más activo por parte de Meghan o su equipo. Es crucial enfatizar la falta de evidencia concluyente que confirme la existencia de un borrado deliberado de amistades. La ausencia de ciertas personas de la narrativa pública podría deberse a diferentes factores, incluyendo la evolución natural de las relaciones personales, la decisión de mantener la privacidad o incluso la simple falta de interés mediático en estas amistades. Sin embargo, la coincidencia entre esta desaparición gradual y la creciente fama de Meghan Markle ha alimentado las especulaciones sobre una estrategia deliberada para controlar la información que se difunde sobre su vida. La comparación con ejemplos históricos y contemporáneos de figuras públicas que han gestionado cuidadosamente su imagen y su narrativa resulta inevitable. Es común observar cómo personas en posiciones de poder o con una imagen pública cuidadosamente cultivada tienden a controlar la información que se divulga sobre ellas. Esta estrategia puede implicar distanciarse de amistades o relaciones que puedan resultar incómodas o que puedan ser utilizadas para cuestionar su imagen pública. Es importante, sin embargo, distinguir entre la gestión estratégica de la imagen pública y la eliminación deliberada de personas. Mientras la primera es una práctica común en el mundo del espectáculo y la política, la segunda implica una acción más activa y potencialmente manipuladora. Sin evidencia contundente que confirme la existencia de una estrategia deliberada para silenciar o eliminar antiguos amigos, es prudente evitar conclusiones precipitadas. La falta de información verificable sobre la naturaleza de estas relaciones pasadas y los motivos de su desaparición de la narrativa pública contribuye a la ambigüedad de la situación. El silencio de estas personas, la ausencia de declaraciones públicas y la dificultad para acceder a información verificada refuerzan la incertidumbre y alimentan las especulaciones. En conclusión, la desaparición gradual de amigos y conocidos de la vida de Meghan Markle de la narrativa pública ha alimentado teorías sobre un posible borrado deliberado para controlar su imagen. Sin embargo, la ausencia de pruebas irrefutables y la posibilidad de diferentes explicaciones alternativas requieren un análisis crítico y cauteloso, evitando juicios definitivos basados únicamente en especulaciones. La interpretación de esta situación debe considerar la complejidad de las relaciones humanas, la evolución natural de las amistades y las estrategias de gestión de imagen propias del mundo del espectáculo y la política. La entrada de Meghan Markle en la familia real británica representó un choque de culturas, una colisión entre las dinámicas fluidas y la cultura de la reinvención de Hollywood y las rígidas expectativas de permanencia y tradición de la monarquía británica. Este choque, aunque no explícito, se manifiesta en las diversas controversias y especulaciones que han rodeado a Meghan desde su llegada a la corte británica. Es importante, sin embargo, reconocer que este análisis se basa en la observación de patrones de comportamiento y la interpretación de eventos públicos, sin acceso a la información privada de los involucrados. En Hollywood, la reinvención y la construcción de la imagen son prácticas habituales. La capacidad de adaptarse a las demandas cambiantes de la industria, de reinventarse a sí misma para adaptarse a diferentes roles y proyectos, es una habilidad esencial para el éxito. Meghan Markle, con su trayectoria en la industria del entretenimiento, llegó a la monarquía con una experiencia en la gestión de su imagen pública y una fluidez en la adaptación a contextos cambiantes. Esta fluidez, sin embargo, chocó con la tradición de la monarquía británica, una institución que valora la permanencia, la estabilidad y la adhesión a un conjunto de normas y protocolos establecidos. La monarquía británica, por su parte, se rige por una tradición de siglos de antigüedad, caracterizada por la estabilidad, la discreción y la permanencia. La institución busca proyectar una imagen de continuidad y confiabilidad, ajustándose a un conjunto de normas y expectativas establecidas. La llegada de Meghan Markle, con su experiencia en Hollywood y sus tácticas de gestión de imagen, generó una tensión inevitable entre la cultura de la reinvención y la expectativa de permanencia. Esta tensión se manifestó en las diversas controversias que han rodeado a Meghan desde su entrada en la familia real.
Las especulaciones sobre la gestión de su imagen pública, su manejo de las relaciones con la prensa y las contradicciones en sus declaraciones se interpretan por algunos analistas como resultado de este choque cultural. La cultura de la reinvención propia de Hollywood, que valora la flexibilidad y la adaptabilidad, contrasta con las rígidas expectativas de la monarquía, que prioriza la estabilidad y la adhesión a la tradición. Es importante, sin embargo, considerar que esta interpretación del choque cultural es una hipótesis basada en observaciones indirectas y la interpretación de eventos públicos. No se tiene acceso a la información privada de los involucrados ni a las motivaciones individuales que guían las acciones de Meghan Markle o de la familia real. La interpretación de este choque cultural, por lo tanto, debe ser contextualizada, matizada y consciente de las limitaciones de la información disponible. En resumen, la entrada de Meghan Markle en la familia real británica representó un choque entre dos culturas con valores y expectativas muy diferentes. Mientras la cultura de Hollywood fomenta la reinvención y la adaptación constante, la monarquía británica valora la estabilidad y la tradición. Esta tensión, manifestada en diversas controversias y especulaciones, se presenta como un factor fundamental para comprender las complejidades de la narrativa que rodea a Meghan Markle. Sin embargo, es fundamental analizar este choque cultural con una perspectiva crítica, consciente de la falta de información verificable y de las limitaciones inherentes a la interpretación de eventos públicos. La historia de Meghan Markle, desde su ascenso en Hollywood hasta su entrada en la familia real británica, se caracteriza por una tensión persistente entre la imagen pública cuidadosamente construida y la proliferación de rumores y especulaciones. Esta tensión entre el cuento de hadas y las sombras es lo que mantiene viva la fascinación y el debate público en torno a su figura. La ambigüedad inherente a su narrativa, la falta de información verificable sobre ciertos eventos y la proliferación de teorías conspirativas contribuyen a la creación de un misterio que persiste a pesar del paso del tiempo. La narrativa oficial, promovida por la propia Meghan Markle y por la institución monárquica, presenta una imagen idealizada, enfatizando su labor humanitaria, su compromiso social y su papel como miembro de la familia real. Sin embargo, esta narrativa oficial se ve constantemente desafiada por una corriente subterránea de rumores, especulaciones y teorías conspirativas que cuestionan la veracidad de esta imagen. La persistencia de estos susurros, difundidos a través de foros online, medios de comunicación sensacionalistas y redes sociales, mantienen el debate público activo y generan una gran cantidad de interpretaciones alternativas. Es importante destacar que la mayoría de esta información no verificada carece de evidencia concluyente. La ausencia de pruebas irrefutables no significa, sin embargo, que estas teorías sean irrelevantes. La persistencia de los rumores y la falta de una respuesta clara y contundente por parte de Meghan Markle o de la institución monárquica contribuyen a la ambigüedad de la narrativa y a la creación de un enigma que sigue cautivando la respuesta con renos atención pública. El análisis de esta narrativa compleja requiere una perspectiva crítica y matizada. Es fundamental distinguir entre hechos verificables, evidencia anecdótica y especulaciones. La tarea del analista consiste en examinar cuidadosamente las diferentes fuentes de información, evaluar su fiabilidad y contextualizar las diversas interpretaciones dentro del marco más amplio de la cultura mediática y la construcción de la imagen pública en la era digital. La historia de Meghan Markle se asemeja, en cierto modo, a las grandes narrativas históricas donde la verdad se entrelaza con el rumor, la leyenda y la especulación. Los vacíos de información, las contradicciones y las interpretaciones divergentes contribuyen a la creación de una narrativa compleja y multifacética, donde la verdad objetiva se vuelve difícil de alcanzar y la propia ambigüedad se convierte en un elemento constitutivo de la historia. En conclusión, la tensión entre la imagen pública de Meghan Markle y los numerosos rumores y especulaciones que la rodean es lo que determina el legado de susurros que persiste en torno a su figura. La ambigüedad, la falta de información verificable y la proliferación de teorías conspirativas contribuyen a la creación de un enigma que sigue atrayendo la atención pública. El análisis de esta narrativa requiere una perspectiva crítica y matizada, consciente de la complejidad de la construcción de la imagen pública en la era de las redes sociales y de la dificultad de separar la verdad de la ficción en el flujo constante de información. La historia de Meghan Markle nos presenta una compleja interacción entre una imagen pública cuidadosamente construida y una serie de rumores persistentes que cuestionan la narrativa oficial, desde un supuesto tablero de visión hasta la misteriosa noche en Toronto. La ambigüedad reina, dejando al descubierto la dificultad de discernir la verdad en la era de la información fragmentada y la manipulación de la imagen pública. La tensión entre el cuento de
de hadas y la realidad, entre el encanto y el cálculo, persiste, dejando al espectador con más preguntas que respuestas.